Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a Seguimos Educando. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo andan los profes y las profes que tanto trabajan a distancia con los chicos? ¿Cómo andan los alumnos y las alumnas? ¿Cómo andan mamá y papá esperando la escuela? Sí, todos estamos esperando la escuela, pero mientras tanto no la reemplazamos. Pero tenemos nuestra aula acá para mantener vivo el conocimiento, para darle una mano, ponerle el hombro a la comunidad educativa que está trabajando para sostener la continuidad del aprendizaje, la continuidad escolar, aunque no podamos ir a la escuela todavía. Pero cada vez falta menos. Y acá estamos desde Seguimos Educando para hacerles el aguante. Y acordate, además, que tenés que tener cuidado en muchos aspectos de este coronavirus que nos tiene a todos fuera y lejos de la escuela por ahora. Pero lo que puedes hacer en casa es, mira, acordate, lavate bien las manos con agua y jabón varias veces por día. Es importante que lo hagas un ratito largo, no te olvides. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, es algo que tenemos que desterrar. Si vas a toser o estornudar, hacelo acá, ¿te acordás? En el pliegue interior del codo. Ventila los ambientes, abrís las ventanas. Aunque haga fresquito, lo tenés que ventilar, cada tanto para respirar un aire más limpio. Desinfectar los objetos que usás con frecuencia, lo que solés tener en la mano. Vos fijate, tengo mucho el control remoto, el teléfono, el joystick, todo eso mantenerlo limpito. Si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llama desde la ciudad de Buenos Aires al 107, desde el Gran Buenos Aires al 148 y a nivel nacional al 0800-222-1002. Vamos a cuidarnos entre todos y todas. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Enseguida empezamos la primera clase, pero queremos recordar que hoy es 17 de junio, Es el día del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, uno de los héroes de nuestra independencia. Y en un ratito vamos a hablar un poco más sobre él. Y también vamos a tener clase de geografía, porque ya está con nosotros Alejandro. Pero en este momento hizo su entrada triunfal Cristina, la profe de matemáticas. ¿Cómo andás, Cris? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Todo en orden, muy bien. Me alegro. ¿Qué trajiste hoy para nosotros? Bueno, tenemos multiplicación y división de números enteros. Bien. Y en particular el caso de los dos números negativos. ¿Qué pasa cuando multiplicamos dos negativos o cuando dividimos dos negativos? Ajá, se va complejizando la cosa. Sí. ¿Con qué objetivos, Cris? Los objetivos son que los chicos y las chicas reconozcan situaciones concretas que se pueden representar por medio de operaciones con números enteros. Y además que usen las operaciones de los números enteros y sus propiedades para resolver estas situaciones. Bien, excelente. Bueno, empecemos. ¿Por dónde empezamos? Vamos a probar con unas cuentitas. Dale. A ver qué nos acordamos. Dale. ¿Estas que tengo acá? Sí, vamos. Tenemos. A ver, ¿qué podemos hacer para entrar en calor? Dice el problema: si es posible hallar en cada caso un número entero que cumpla lo pedido. Por ejemplo, ¿qué nos piden? Sí. A ver. A, que al multiplicarlo por 3 nos dé menos 18. O sea, hay un número que no conozco. Sí, lo tengo que averiguar. Voy a hacer así. Este es el número que no conozco. Sí. Digo que cuando lo multiplico por 3 tiene que dar menos 18. Sí. Bueno, pensamos, de acuerdo a las reglas que vinimos conversando, si el resultado de una multiplicación es negativo, uno de los dos números tiene que ser negativo. Claro. Este no es negativo, así que determino el signo. Sí. Este de la cajita es negativo. Y ahora pienso en los valores absolutos, como veníamos diciendo. Sí. Números positivos. ¿Cuál número positivo multiplicado por 3 da 18? Sí, es 6. 6. O sea, el valor absoluto de este número es 6. El signo ya lo había determinado antes, era negativo. Así que el número que estábamos buscando era menos 6. ¿Podemos chequear que funciona? Sí. Sí. Menos 6 por 3 da menos 18. Da negativo porque los números tienen distintos signos y el producto de los valores absolutos de menos 6 y 3 es 18. ¿No? Perfecto. Así que podemos probar con otro, a ver. Cuenta B. Estamos repasando multiplicación. Buscamos un número que al multiplicarlo por menos 3 dé menos 18. Buscamos un número, al menos 3 lo escribimos entre paréntesis para que no se junten estos signos. ¿Sí? De menos 18.
Bueno, lo mismo, una multiplicación que me da negativo. Uno de los números tiene que ser negativo. 1, ya está, el -3 es negativo, así que el otro no puede ser negativo, tiene que ser positivo. Y ahora pienso en los valores absolutos. Sí. 2 números, uno es 3. ¿Cuál es el otro que multiplicado por 3 me da 18? Sí, como arriba, ¿no? 6, como arriba. Ahora, chequeamos, signos distintos, uno es positivo y el otro es negativo. Sí, da negativo, está bien. ¿Y los valores absolutos multiplicados dan 18? Listo. Sí. Esto, ¿sabes qué? Me hace acordarme que hay unos acertijos así con cajitas un poquitito más complejos, Opa. pero que los chicos, si quieren, lo pueden ir pensando en casa. Se Lo complica. dejamos por ahí en el pizarrón, Ajá. Los chicos lo piensan cuando en el recreo, cuando tengan ganas. Claro, y después de ver esta clase entera, por ahí les resulta más fácil. Claro, y después al final Dale. conversamos Dejamos un acertijo. acertijo. Y grandes también, ¿eh? Mamás, papás, Chicos y profes grandes. Y curiosos en general. Exacto. Bien. 2 multiplicado por un número y restándole 10 a ese resultado, me tiene que dar menos 18. El acertijo consiste en descubrir qué va en la cajita. Claro. ¿Sí? Tenemos otro. Menos 5 multiplicado por un número y a ese resultado restándole 9 me tiene que dar menos 39. Lo mismo, hay que descubrir qué va en la cajita. Esta cuenta le resto 10, me tiene que dar menos 18. Esta cuenta le resto 9, me tiene que dar menos 39 y una más. 7 multiplicado por un número que no conozco, más 7, me tiene que dar 0. Así que los dejamos acá y más tarde conversamos a ver cómo se resuelven. Dale. Mientras tanto los pueden ir pensando. Bueno, y tengo más ¿Seguimos cuentas con para acá. estas? Dale, entonces, un número que no conozco que al multiplicarlo por menos 4 me dé menos 8. Bueno, paréntesis, menos 4 me da menos 8. Si da negativo, tiene que tener distintos signos. Este es negativo, entonces este tiene que ser positivo. Lo mismo que habíamos pensado acá. Bien, valores absolutos, algo que por 4 me dé 8. Listo, 2. Signos distintos, da negativo. Los valores absolutos multiplicados dan 8. Perfecto. Perfecto. ¿Una más? Una más, la de un número que al multiplicarlo por 5 dé menos 5. De menos 5. Listo. Da negativo, este es positivo, este tiene que tener distintos signos. Tiene Claro. que ser negativo. Y el valor absoluto que necesito poner acá es 1. Entonces, signos distintos da negativo, el producto de los valores absolutos es 1 por 5, da 5. Y esta multiplicación, aunque parezca muy simple, es muy importante porque hace que este número lo transformemos en el opuesto. O sea, podríamos decir que cuando yo multiplico por menos 1 a un natural, me da el opuesto. Claro. ¿Sí? En la recta numérica estaría pasando esto. Tengo el 0, siempre la referencia. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Estamos diciendo entonces que 5 multiplicado por menos 1 me da como resultado menos 5. O sea, me lleva al opuesto. Estoy multiplicando por menos 1. 5 multiplicado por menos 1 me lleva al opuesto. Y esta es una ley muy importante que vale no solo con 5, vale con cualquier número positivo que lo multiplique por menos 1, listo, me da justito el opuesto. Súper importante esta ley. Bueno, si es súper importante, la vemos por escrito. ¿Qué les parece? Así queda fijada. A ver, esta ley a la que llegamos. Si se multiplica a un número positivo por menos 1, el resultado que se obtiene es el opuesto del número, que será negativo. Por ejemplo, menos 1 por 5 es igual a menos 5. Menos 5 es el opuesto de 5. Bueno, muy bien. Y tenemos material también para seguir fijando estos temas. Exactamente. Bueno, vamos a ver cómo multiplicamos un número entero positivo por uno negativo en el siguiente video. Dale. Multiplicación de números enteros. ¿Qué significa multiplicar un número negativo por un número positivo? Es decir, si m y n son números naturales, entonces, multiplicar menos m por n es sumar menos m tantas veces como lo indique n. Por ejemplo, menos 6 multiplicado por 4 es igual
a menos 6, más menos 6, más menos 6, más menos 6. Sabemos que esto es igual a menos 6, menos 6, menos 6, menos 6, que es igual a menos 24. Multiplicar un número negativo por un número positivo es sumar el número negativo tantas veces como indique el número positivo. ¿Qué significa multiplicar un número positivo por un número negativo? En el conjunto de los números naturales se cumple la propiedad conmutativa, es decir, que el orden de los factores no altera el producto. Es decir, A por B es igual a B por A. En el conjunto de los números enteros también vale la propiedad conmutativa. Por lo tanto, n por menos m es igual a menos m por n. Por ejemplo, 5 por menos 1 es igual a menos 1 por 5, que es igual a menos 1 más menos 1 más menos 1 más menos 1 más menos 1, que es igual a menos 5. Bueno, Cris, todo bien, perfecto. Multiplicamos un número positivo por uno negativo. ¿Y qué pasa si tenemos que multiplicar dos negativos entre sí? Bueno, esa es la gran pregunta de hoy. Sí. Vamos a empezar con el caso de que uno de los dos negativos sea menos 1. Como teníamos acá, Claro. pero ahora quiero que los dos sean negativos. Ajá. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo a menos 5, que está acá, lo multiplico por menos 1? Hasta ahora no tuvimos ese ejemplo de multiplicar dos negativos. Bueno, hace un ratito dijimos que multiplicar un positivo por menos 1 me da el opuesto. Sí. Esta ley de que multiplicar un número por menos 1 me da el opuesto tiene que ser general, no tiene que valer nada más para los positivos, ¿sí? Por una cuestión de la estructura de la matemática. Entonces, si yo a menos 5 lo multiplico por menos 1, voy a querer que dé el opuesto. Ah. O sea, voy a querer que dé 5. Cuando lo multiplico por menos 1, voy a querer que dé 5. Probemos con otro. Por ejemplo, menos 3. Cuando lo multiplico por menos 1, voy a querer que dé 3. Y así, si yo agarro un positivo y lo multiplico por menos 1, me da el opuesto. Pero si agarro un negativo y lo multiplico por menos 1, también me da el opuesto. Lo que estamos diciendo es que es menos 5 por menos 1, me da el opuesto de menos 5, que es 5. O menos 3 por menos 1 me da el opuesto de menos 3, que es 3. Así que tenemos una ley muy, muy importante, que multiplicar un número cualquiera por menos 1 me da como resultado el opuesto del número. Perfecto. Súper importante. Una ley muy importante, la vemos por escrito entonces. A ver cómo es esta ley muy importante, que hay que tener bien fija. Si se multiplica un número entero por menos 1, el resultado que se obtiene es el opuesto del número. Si el número es positivo, entonces su opuesto será negativo. Eso ya lo vimos. Pero si el número es negativo, entonces su opuesto será positivo, ¿eh? Por ejemplo, menos 1 por 5 es igual a menos 5. Y menos 1 por menos 5 es igual a 5. Ajá. ¿Vamos a ver más ejemplos, Cris? Buenísimo. Dale. Bueno, ahora que tenemos esta ley ya bien conversada, podemos hacer más ejemplos. Entonces, estamos poniendo el foco en la multiplicación de dos negativos. Sí. Hasta aquí, uno de los dos negativos era menos 1. Sí. Vamos a ver otros El primer ejemplo ejemplos. también A tenemos ver, un menos 1. A Menos 1 por menos 9. por menos 9. Bien, hemos dicho que multiplicar, este es mi número, lo estoy multiplicando por menos 1, me va a dar el opuesto de menos 9. El opuesto de menos 9 es 9. Bien. ¿Vamos con otro? B. Menos 1 por 7. Menos 1 por 7. Este es mi número, que lo modifico con esta multiplicación. Multiplico por menos 1, me tiene que dar el opuesto. El Claro. opuesto de 7 es menos 7. Menos 1 por 320. Menos 1 por 320. Este es mi número, lo multiplico por menos 1 y me va a dar el opuesto de 320, que es menos 320. Por ahora estamos multiplicando por menos 1.
Menos 1 por un positivo, menos 1 por un negativo. Perfecto. Enseguida vamos a seguir, Cris. Vamos a hacer un recreo. Enseguida volvemos con Cristina. Pero atención, nos vamos a ir al recreo con una información que te puede ser útil a vos, a tu familia, a los adultos de tu casa, tal vez a los adultos mayores, a tus abuelos, que es cómo usar el home banking, ¿eh? El banco desde casa, a través de una computadora. ¿Qué te parece si aprendés y tal vez puedes ayudar a alguien ahí en casa? Vamos a verlo. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo extraer dinero en efectivo del cajero automático? Acércate al cajero del banco más cercano. Podés utilizar cualquiera, sin pagar cargos ni comisiones hasta el 30 de junio del 2020. Introducí tu tarjeta de débito en la ranura. Ingresá el PIN, tu clave compuesta por 4 números. Desde ya, no lo compartas con desconocidos y no la digites en presencia de extraños. Elegí la opción Extracciones/Adelantos. Selecciona el tipo de cuenta, por ejemplo, caja de ahorro en pesos. Elegí el importe que deseas retirar. Si no está en la pantalla, marca otro importe y escribí el monto que quieras. Eso sí, debe ser siempre múltiplo de 100. Por ejemplo, 500, 2300 o 5800. Luego, confirma el monto. Recordá que los cajeros tienen la obligación de permitirte extraer hasta 15.000 pesos por día. Si el cajero te solicita tu clave PIL de 3 letras, ingresala seleccionando los grupos que contienen esas letras. Retira el dinero, el comprobante y chequea que se corresponda. Si notas una diferencia o si tu tarjeta es retenida, comunícate por teléfono con tu banco. Ojo, no te olvides de retirar la tarjeta. El cajero suele realizar un sonido y luces para alertarte de que no te la olvides. Pero por las dudas, chequea que la hayas guardado bien. También se puede retirar dinero en comercios o puntos de extracción adheridos, como supermercados, estaciones de servicio o farmacias. Cuidémonos entre todos y todas. Seguimos educando, estamos en clase de matemática con la profe Cristina y estamos viendo cómo se multiplican dos números negativos. Hasta ahora vimos con -1, que fue más o menos fácil. Lo vamos a complicar un poco. Un poquito. Dale, buenísimo. Te dicto la siguiente cuenta. A ver. -5 por -2. Bueno, nuestra primer cuenta con dos negativos donde uno no es -1. Claro. -5 multiplicado por -2. Bárbaro. Muchas veces en matemática hacemos truquitos. Sí. Cambios que son válidos, que estamos seguros que son válidos y bueno, nos hacen avanzar en como el estrategias, conocimiento. ¿no? Como estrategia, exactamente. Claro. El truco en este caso va a ser cambiar el -2 por una cuenta que sabemos que da -2. Ajá. Eso nos va a ayudar a pensar esta cuenta entera. Bien. El -5 lo dejo quieto por un lado, por un momento acá, y digo -2 sí. es lo mismo que -1 multiplicado por 2. Sí. ¿Cierto? Sí. -1 multiplicado por 2 es -2. Así que esto es legal, es válido. Y ahora voy a asociar de otra manera en esta multiplicación. La multiplicación es asociativa, así que si yo quiero, puedo decidir multiplicar estos dos. ¿Sí? Y habíamos dicho que multiplicar un número por -1 me da el opuesto del número. Aquí el número es -5. Así que esto tiene que dar el opuesto de -5. O sea, tiene que dar 5. Y acá tengo el 2. Antes era -2, pero le saqué como ese -1, lo junté con el -5. Bueno, ¿qué me encuentro? Una cuenta entre dos números positivos. Una cuenta de primaria, como decís. Claro, claro, fácil. O sea que esa estrategia, ese truco, me facilitó el cálculo. O sea, bienvenido el truco. Claro. Da 10. Y era válido, ¿no? Hay que tener cuidado de que sea un truco válido. Así que, fíjate, Ángela, que fue nuestra primera cuenta donde multiplicamos dos negativos, donde ninguno de ellos es -1.
nos está dando positivo. Positivo. Y el número resultante no es cualquier cosa, es justamente el producto de los valores absolutos. Claro. Siempre los valores absolutos teniendo un rol importante. Así que podríamos, este truco, esta estrategia la podemos hacer en cualquier multiplicación de dos números negativos. Muy simple. Así que podemos concluir que si multiplico dos negativos, el resultado me va a dar positivo. ¿Sí? Y esta es una ley súper importante que nos estaba faltando. Era el caso de multiplicación que todavía no habíamos conversado. Perfecto, vamos a verlo, ¿eh? Lo vemos por escrito. Todas las leyes que estamos descubriendo hoy las tenemos que fijar. Al multiplicar dos números enteros negativos, el resultado será el mismo que si se multiplicaran sus opuestos, que son positivos. Por esta razón, el resultado de la multiplicación será positivo. Ajá, o sea que si multiplico dos negativos me da positivo. Claro, primero parece como que llama la atención, se van todos los menos. Claro. Es como que se neutralizan. Se neutralizan entre sí. Así que dos negativos multiplicados da positivo. Perfecto. Vamos a hacer varias cuentas. Traje un montón. Ahí Liz. está. Bueno. Vamos a hacerlas acá abajo. 275 por menos 1. Esto viene medio, por ahora, fácil. Ahora, esto ya sabemos, ya lo Sí. vimos. Multiplicar por menos 1 hace que la cuenta me dé el opuesto. Listo. B. Menos 25 por menos 2. Por menos 2. Bueno, vamos a hacer el mismo truquito que hicimos acá, ¿sí? Podemos hacer el mismo truquito, menos 2, lo hacemos una vez más para que quede bien fijado, ¿sí? Ahora menos 25 lo multiplico por menos 1, me tiene que dar el opuesto, de manera que esto es 50. Así que vemos nuevamente que se cumple la regla. Dos negativos multiplicados me dan como resultado un positivo y el número es el producto de los valores absolutos. Se neutralizan los menos. Exactamente. Perfecto. ¿Qué más tenemos? 14 por menos 10. 14 por menos 10. Ahora vamos a usar directamente la regla rápida. Digamos, si yo multiplico números de distintos signos, me da negativo. Ajá. Listo, esto me tiene que dar negativo. Ahora multiplico los valores absolutos. 14 con 10 multiplicados, 140. Perfecto. ¿Sí? Menos 12 por 3. Menos 12 por 3. Nuevamente, los dos números tienen distintos signos. Entonces, el resultado tiene que ser negativo. Pongo el menos y tranquilamente multiplico los valores absolutos. Esto da 36. Bien. Menos 25 por menos 1. Menos 25 por menos 1. Esta es de las cuentas nuevas, las que estamos viendo en este Sí. programa. Multiplicar por menos 1 hace que dé el opuesto de menos 25. Y si no, directamente la regla que nos podemos llevar para no juntar tantas reglas es la última. Sí. Dos negativos multiplicados dan positivo. Listo, esto va a dar positivo, multiplico valores absolutos, da 25. ¿De acuerdo? Tenemos más, ¿no? Sí. Menos 6 por menos 5. F. Vamos a hacer Sí. acá mejor. F. Menos 6 por menos 5. Listo. Los dos números son negativos. Están multiplicados. Resultado positivo. Ahora multiplico los valores absolutos, 30. Y ahí tenemos ejemplitos de cuentas con multiplicaciones con dos negativos o con un negativo. Perfecto. Y para que quede todavía más claro, preparamos un material, un video especialmente elaborado para seguir explicando cómo es esto de que dos negativos multiplicados dan un positivo. A ver. Multiplicación de números negativos. ¿Por qué menos 2 multiplicado por menos 3 es igual a 6? Si sumamos un número con su opuesto, el resultado es 0. Por ejemplo, menos 3 más 3 es igual a 0. Así que si multiplicamos menos 2 por menos 3 más 3, eso tiene que dar 0. Ahora, apliquemos la propiedad distributiva. Multipliquemos menos 2 por menos 3 y menos 2 por 3. Es decir, que entonces tenemos menos 2 multiplicado por menos 3 más menos 2 multiplicado por 3 y eso da 0. Sabemos que menos 2 multiplicado por 3 es igual a menos 6. De esta forma nos preguntamos, ¿qué número sumado a menos 6 da por resultado 0?
Claro, no queda otra que ese número sea el opuesto de menos 6, es decir, 6. Por lo tanto, menos 2 multiplicado por menos 3 debe ser 6. Bueno, muy bien, va quedando cada vez más claro, pero por las dudas, por ejemplo, los camarógrafos están preguntando, no me cerró del todo, quiero más ejemplos. A ver, ¿podemos hacer más Buenísimo. ejercicios? Vamos a practicar. Bueno, Vamos a practicar. acá tenemos una consigna. Presten atención, detrás de cámara. En cada caso encuentren, si es posible, 3 pares de números enteros que al multiplicarse se obtenga a menos 24. O sea, necesito 3 pares de números enteros que al multiplicarlos obtengan menos 24. Ahora me faltan los 2. Ahora me faltan los 2. No sé, esto es muy difícil. Menos 24. Y me piden encima que dé 3 ejemplos. O sea, cuando encontremos cómo llenar esto, buscaremos un segundo ejemplo y un tercer ejemplo de números que multiplicados dan menos 24. Bueno, perfecto. ¿Qué vamos a pensar? Que el resultado es negativo. El producto es negativo. ¿Cómo tenían que ser los signos? ¿Iguales o distintos? No, distintos. Distintos. Así que vamos a establecer uno positivo y el otro negativo. Y ahora, listo, los valores absolutos me salvan. Claro. 2 números, cualquiera que 6 por multiplica. 4, 24. Claro, ahí está. Entonces, menos 6 por 4 da menos 24. Nos piden que hagamos esto 3 veces. ¿Será posible con números distintos? Bueno, podemos jugar un poco y pensar que el negativo esté acá ahora, ya que estamos. Hago ¿sí? la misma cuenta, pero al revés. Y puede ser la misma, pero al revés. Y si nos dijeran, pero es la misma cuenta, no, cuidado, los números son distintos. Acá está menos 6 y acá está 6, pero dan lo mismo. Un tercer ejemplo. Creo que ya no sé más, Cris. Sí. Bueno, que los signos tienen que ser distintos, de esa no nos podemos escapar. Así que en algún lado tiene que haber un menos y entonces en el otro tiene que haber un más. Ahora, 2 números que multiplicados den 24. Puede ser 2 con 12, 1 con 24, ¿sí? Y otros, 3 con 8. 3 por 8, 24, ahí está. ¿Está? Menos 3 por 8. ¿Y podríamos hacer más ejemplos? Sí, porque podríamos poner el 8 negativo, el 3 positivo. 24 por 1, no como pusimos dijiste. 12 por 2, 1 por 24. O sea, hay muchos ejemplos. ¿Sí? Hay varios, no son infinitos con números enteros. Nos sobraron los ejemplos. A ver, el B tiene que dar 15. B. Entonces buscamos 2 números que multiplicados den 15. Positivo. Entonces, los signos tienen que ser iguales. Claro. Si me da positivo. Bueno, vamos a empezar con lo más divertido. 2 negativos. Pongamos 2 negativos. Listo. 2 negativos me va a dar positivo. Ahora, los valores absolutos. Números que multiplicados me den 15. Fácil. 3 por 5. 3 por 5. Y me pedían 3 ejemplos. Podemos poner en este caso el 1, que juegue el 1. Tienen que ser los 2 negativos. Eso tiene que, o los 2 negativos o los 2 positivos. No hagamos otro con 2 negativos. Menos 1 por menos 15 va a dar 15 positivo. ¿Sí? Y un tercer ejemplo. Puede ser con 2 positivos. Claro. También pueden ser positivos. 3 por 5. 3 por 5. Ahí está. Los 2 positivos. ¿Sí? Ahí tenemos. O sea, hay varios pares de números que dan 15, multiplicados dan 15, hay varios pares de números que multiplicados dan 24. Bien, perfecto. Entonces, y acá lo que estamos practicando todo el tiempo es que si los signos son distintos, la multiplicación da negativa como resultado, y si los signos son iguales, el resultado es positivo. Regla muy, muy importante. Regla importante, la vemos por escrito, ¿eh? Tenemos todas las reglas escritas para que las fijes bien. Si se multiplican 2 números enteros que tienen igual signo, el resultado es positivo. Si se multiplican 2 números enteros que tienen diferente signo, el resultado es negativo. Perfecto. Y ahora. La voy a complicar, ahora que ya la tenemos clara. ¿Qué pasa con la división? Claro. Ahora ya sabemos multiplicar. Ya sabemos multiplicar. Sabemos sumar, restar, multiplicar. Números enteros, raros, con menos, con todo, ya está. Ya está. Ahora, bueno, tenemos que enfrentar la división. Listo. Manos a la obra. Tengo un par de ejemplos acá, ¿eh? Sí. La división es la operación inversa de la multiplicación. Así que si sabemos multiplicar bien, vamos a poder dividir. Igual que la resta es la operación inversa de la suma, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a ver, una división.
Menos 35 dividido 7. Menos 35 dividido 7. ¿Cuánto tendrá que dar esto, no? Entonces, vamos a ir a las cuentas de dividir de escuela primaria. Más o menos, o sea, este es el dibujito que uno hacía para hacer la cuenta a mano. Sí. ¿Sí? Pretendemos que esta división tenga resto 0, así que voy a poner acá. Y lo que no sé es el cociente, el resultado. Este era el dividendo, divisor, cociente y resto. Si fuera 35 dividido 7, daría 5, ¿no? En números positivos la sabemos hacer. Recordemos que la forma de chequear una división en la escuela primaria, una división que tenía resto 0, era multiplicar el cociente por el divisor y eso me tenía que dar el dividendo. Por eso digo que si sabemos multiplicar, vamos a poder dividir. Claro, si eso fuera un 35 dividido 7, pongo el 5, Claro. lo multiplico por 7 para chequear y me va a dar 35. Ahí está. Si fuera 35, muy sencillo. Yo pongo 5, chequeo, 5 por 7 da justo 35, así que el resto es 0 y está todo bien. Ahora es menos 35, pero puedo seguir haciendo el mismo razonamiento. ¿Qué número multiplicado por 7 me da menos 35? Bueno, si me da menos 35, uno de los dos tiene que ser negativo. Este no es negativo, tiene que ser este. Y ahora los valores absolutos. Menos 5 por 7 da menos 35. Así que el resultado de esto es menos 5 y es comprobable que esto está bien. Siempre vamos a hacer este por este, los voy a multiplicar y me tiene que dar este. Cociente por divisor me tiene que dar dividendo. Así que, bueno, parecería que dividir un negativo por un positivo da negativo. Y si esto se confirma, se mantiene la regla de la multiplicación, que si los dos números tienen distintos signos, da negativo. Ajá. Vamos a ver más ejemplos por las dudas. Vamos a ver. 21 dividido menos 3. 21 dividido menos 3. Bueno, hagamos nuestro dibujito. Es un dibujo. Estamos hablando de cuentas que tienen resto 0. Bien. Yo tengo que multiplicar el cociente por el divisor y me tiene que dar 21. Sí. Si esta multiplicación me tiene que dar 21 positivo, este tiene que ser negativo, porque menos por menos da más, negativo por negativo da positivo. Ahora, la división de los valores absolutos, si no hubiera menos, esto daría 7. Sí. Y ahora chequeo, a ver, menos 7 multiplicado por menos 3, ¿da 21? Sí. Así que esta cuenta da menos 7. No vamos a estar haciendo este dibujito todo el tiempo, lo podemos escribir de otra manera que ahora lo voy a mostrar. La idea es que esto por esto me da 21. Lo que estamos usando todo el tiempo es que A dividido B da C siempre que C por B me dé A. Estoy usando esto, que se llama definición de división. Una división se explica o se define utilizando la multiplicación. Claro. Así que, ¿podemos hacer alguna más? Bueno, menos 15 dividido menos 5. Menos 15, esta es la C. Menos 15. Menos 15 dividido menos 5. A ver, tratemos de hacerla sin el dibujo. Yo sé que este número multiplicado por este me tiene que dar menos 15. Sí. Si me da negativo, los signos tienen que ser distintos. Distintos signos aquí, o sea que esto tiene que ser positivo. Y ahora la división de los valores absolutos da 3. Chequeamos. 3 por menos 5 tiene que dar negativo y 3 por 5 da 15. Sí, esto por esto da esto. Así que fíjate, Ángela, que se cumple la misma regla que con la multiplicación. Sí. Dividir números de distintos signos da negativo. Pasó acá, pasó acá. Dividir números de distintos signos da negativo. Dividir números de igual signo da positivo. Idéntica a la regla de la multiplicación. Bien. Súper importante. Podemos armar una regla grandota y acordarnos en general. Dale, bárbaro. Entonces lo vemos por escrito. A ver, tenemos una nueva regla que en realidad es parecida a la anterior. Si se dividen dos números enteros que tienen igual signo, el resultado es positivo. Si se dividen dos números enteros que tienen diferente signo, el resultado es negativo.
Y tenemos material, Cris, vamos a ver material sobre división de números enteros. Dale. División de números enteros. Dados dos números enteros, A y B, con B distinto de 0, decimos que A dividido B es igual a C si y solo si C multiplicado por B es igual a A. Miremos los siguientes ejemplos. Menos 36 dividido 9 es igual a menos 4 porque menos 4 multiplicado por 9 es igual a menos 36. Menos 30 dividido menos 15 es igual a 2 porque 2 multiplicado por menos 15 es igual a menos 30. 42 dividido menos 7 es igual a menos 6 porque menos 6 multiplicado por menos 7 es igual a 42. Regla de los signos. Al dividir dos números de igual signo, el resultado es positivo. Por ejemplo, menos 30 y menos 15 tienen ambos el mismo signo. El resultado de la división es positivo. Al dividir dos números de distinto signo, el resultado es negativo. Por ejemplo, menos 36 y 9 tienen distinto signo. El resultado de la división es negativo. División de números enteros, no te tenemos miedo. Vamos a hacer más ejercicios, ¿eh? Eso. Dale. Muy bien. Tengo un montón acá. Vamos. 8 dividido menos 4. A ver, vamos a borrar todo esto acá. Después nos quedó esto, ya lo vamos a resolver, ¿eh? Sí. Ya lo vamos a resolver con las herramientas nuevas que tenemos. Voy a anotar acá de vuelta la definición de división. Perfecto. Se puede anotar con una doble flechita. C por B es igual a A dividido B es igual a C si C por B, lo que Claro. decíamos antes, es igual a A. La dejamos acá que la vamos a necesitar. Bueno, ¿cómo era la cuentita? Es 8 dividido menos 4. 8. Bien, usamos la regla de los signos o podemos pensar en la definición. ¿Qué número multiplicado por menos 4 me da 8? Tiene que ser negativo, ¿sí? Menos 2 por menos 4 me da 8. Entonces muchas veces se escribe por qué esta división está bien. Sí. Porque lo que estamos diciendo todo el tiempo, ¿no? De multiplicar. Menos porque 2 por menos 2 4. por menos 4 es 8. Si esto es verdad, esto es verdad. Así que esta división está bien. Y vamos viendo que signos distintos da negativo. Menos Además, 10 dividido 2. Menos No, 10. perdón, menos 2. Menos 10 dividido menos 2. Menos 10 dividido menos 2. Bueno, podemos usar la regla rápida. Como los signos son iguales, va a dar positivo. Y esto tiene que dar 5. Y ahora chequeamos con la definición. Lo ponemos a prueba. A ver, este 5, ¿funciona bien? 5 por menos 2. Signos distintos, en la multiplicación tiene que dar negativo. Ah, da menos 10, me quedo tranquila. O sea, cuando veo esto digo, esto está bien. Perfecto. C. C. 4 dividido menos 4. Menos 4. Signos distintos, da negativo y los valores absolutos divididos dan menos 1. Pero lo vamos a chequear porque, y voy a decir, menos 1 por menos 4, y en multiplicación, recordamos, signos iguales, daba positivo, esto tiene que dar 4. ¿Me dio el dividendo? Sí, bárbaro. Seguimos. D. 45 dividido menos 1. 45 dividido menos 1. Signos distintos, me tiene que dar negativo. Y dividir por 1, valor absoluto, perdón, me tiene que dar negativo, decía. Da menos 45. Vamos a chequearlo, porque menos 45 multiplicado por menos 1 me da signos iguales, multiplico, se vuelve positivo. Esto está bien.
Menos 32 dividido menos 1. Menos 32 dividido menos 1. Signos iguales tiene que dar positivo y 32 dividido 1 da 32. Lo ponemos a prueba con la definición. 32 por menos 1, signos distintos, me da menos 32, me dio el divisendo. Ok, bárbaro. Perfecto. F, 4 dividido 0. 4 dividido 0. Bueno, acá nos vamos a detener un minuto. Sí. Veníamos dividiendo todo y chequeándolo con la definición. Sí. Ahora, fíjate, Ángela, que esta división nos presenta un inconveniente, porque lo que yo ponga acá, cuando lo multiplico por 0, me tiene que dar 4. Nada. No hay. Claro. No hay ningún número que multiplicado por 0 me dé 4. Esta división no tiene solución. No tiene solución. No tiene respuesta. Y ahí le contamos a los chicos y a las chicas que hay algunas cuentas lo que no puedo tienen creer. resultado. La matemática a veces nos falla Sí, o no tiene solución. Hay algunas cuentas que no tienen resultado. Entonces, bueno, no aparecen muy seguido. Si a uno le aparece este cálculo metido en un problema, es momento de parar y analizar toda la situación, porque esta cuenta no tiene resultado. Entonces, si aparece, puede ser un error, una mala interpretación, algo. No hay resultado porque no hay manera de hacer cumplir la definición de división. Claro. Nuevamente, algo por 0 no me va a dar nunca 4. Ponga lo que ponga acá, nunca va cero a siempre. funcionar la prueba. ¿Sí? Y bueno, otra cosa que nos puede pasar es que desprevenidamente estemos haciendo las cuentas en la calculadora, como a veces lo hacemos. Entonces, si esta aparece en el conjunto, ¿qué nos dirá la calculadora para una cuenta que no tiene resultado? Yo no sé si te creo que la matemática no me va a dar un resultado. Por las dudas le voy a preguntar a la calculadora. 4 dividido 0. Hay de error. Hay una E chiquitita, entonces hay que interpretarlo, sí. Tenías Como razón, Cristina. que le estás pidiendo algo que ella no está programada para contestar porque no hay resultado para esa cuenta. Así que también hay que interpretar los carteles que a veces nos manda la calculadora. Depende de la calculadora, el hecho de que esta cuenta no tiene resultado te lo pone con una E o con algún otro cartelito. Pero si recibís esos cartelitos en vez de un resultado, pensá, mira de vuelta la cuenta, seguramente no tiene respuesta. Bien, ¿sí? bárbaro. Tengo Así que dos más, cuidado. Cris. Seguimos. La G es 0 dividido 3. G. Bueno, 0 dividido 3. Claro, acá podemos decir, bueno, el 0 es problemático y las divisiones con 0 no se pueden hacer. No es así. Si el 0 es divisor es el problema, no hay resultado. Si el 0 es dividendo, no hay problema, se puede. ¿Qué pongo acá? Esto por 3 me tiene que dar 0. Pongo 0. O sea, el resultado es 0 y cumple la definición. Claro. Esto por 3 da 0, no hay ningún problema. Bien. ¿Otra? Sí, menos 50 dividido 5. Menos 50 dividido 5. Signos distintos da negativo, esto da 10. Y ahora chequeamos. Menos 10 por 5, ¿me da menos 50? Sí. Bien. Así que la manera de chequear una división siempre va a ser esta multiplicación, que está acá indicada con la definición de división. Y bueno, vamos llegando al final. Vamos llegando al final. Hicimos un paseo por la en varios programas, ¿no? Por la suma, la resta, la multiplicación con signos distintos, con signos iguales, la división con signos distintos, con signos iguales. Y ahora que sabemos hacer las 4 operaciones básicas, podemos enfrentar estos desafíos. Sí. A ver, vamos a ver cuáles eran los números que iban en las cajitas. Sí. Podemos pensar que menos 18 es menos 8 menos 10. Es verdad. ¿No es cierto? Entonces, si hacemos esta estrategia de partir al menos 18 en 2 números que me convienen, puedo determinar que esto tiene que ser menos 8. Porque si este resultado es menos 8 menos 10, acá estaba el menos 10. Por eso lo partimos de una manera que nos conviene. Este es menos 8 y este es menos 10. Y entonces la cuenta daría menos 18. Claro. Bien, ahora ya focalizamos acá. Si este producto tiene que ser menos 8, este número tiene que ser negativo. Y ahora valores absolutos. Tiene que dar 8 esto. O sea 4. que voy a poner 4. Y ahí descubrimos el primer acertijo. Estrategia.
estrategia pura, porque yo al 18 lo podía dividir de muchas maneras. Menos 9, menos 9. Claro, claro. Ahora vamos a ver cuál es la estrategia con menos 39. Acá hay un 9, un menos 9. Así que a menos 39 lo vamos a separar en menos 30, menos 9. De esta manera, digo que esto tiene que ser menos 30. Menos 30, menos 9 me da menos 39. Y ahora focalizamos acá. Sí. Producto, menos 30, negativo. Este ya es negativo, este tiene que ser positivo. Valores absolutos que multiplicados den 30. 5 por 6. Y ahí tenemos el resultado. Bárbaro. Bueno, y para terminar, algo con el cero. Oh. El cero, los opuestos, que son conceptos súper importantes. Vamos a separar así. Yo sé que esta cuenta más 7 me tiene que dar 0. Y 7, sumándole ¿qué? Da 0. El opuesto. Claro. 7 más menos 7 me da 0. Es la única manera. Esto tiene que ser menos 7. Todo esto tiene que ser menos 7. Bueno, 7 por cuánto me da menos 7. Tiene que ser negativo y le pongo menos 1. Chequeamos. Esto da menos 7 más 7 es 0. Así que bueno, con todo lo que sabemos de multiplicaciones, de sumas, de restas, de divisiones, podemos resolver, por ejemplo, acertijos de este tipo. Qué bueno, buenísimo. Muchas gracias, Cris, por todo. De nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, se terminó la clase de matemáticas, pero en un rato, atención, porque llega Alejandro, que nos va a hablar de geografía. Primero, recreo. Vamos a tomar un cafecito, a ver un poco el aire, el sol, y enseguida seguimos educando. No te vayas. Seguimos educando, se viene una nueva clase y ya está presente el profe de geografía, Alejandro. ¿Cómo andas, Ale? ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, hay un matecito por ahí, después vamos a ver cuál es la razón, pero me alegra. ¿Cuál es el tema que nos trajiste hoy? Bien, hoy vamos a estar trabajando con los espacios rurales de Argentina y en parte de América, ¿sí? Para salir un poco de los espacios que veníamos analizando últimamente. Perfecto, ¿y con qué objetivos? El objetivo es analizar un tema que se conoce como circuitos productivos y conocer dentro de los circuitos productivos a los actores sociales, las etapas de los circuitos, las características que tiene cada etapa y también los cambios que la actividad ha venido experimentando en las últimas décadas. Bien, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo se vincula con las clases pasadas? Bueno, la idea es seguir trabajando esta relación entre las sociedades y los territorios que habitan, que es una relación que en función de las actividades económicas permite la aparición de lo que llamamos configuraciones territoriales, ¿no es cierto? Es decir, espacios o regiones que en función de la práctica de una determinada actividad económica adoptan características particulares. Bien, ¿y qué tema específicamente trajiste hoy para ver esto? Bien, y hoy vamos a trabajar con el circuito productivo del azúcar, ¿sí? Que es una actividad económica que nos va a transportar hacia el noroeste de nuestro país. Bien, ¿a dónde? Bueno, específicamente a las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, que es donde se ejecuta esta actividad, ¿no es cierto? ¿Sí? Con lo cual salimos de los ambientes que estuvimos trabajando en las clases anteriores para desplazarnos hasta este otro lugar. Bien, ¿cómo crece el azúcar? Bien, el azúcar es un cultivo que podemos decir un cereal industrial, ¿sí? Y esto lo que nos quiere decir es que básicamente para llegar a su consumo, a nuestras mesas básicamente, debe atravesar por una serie de procesos de transformación. Por eso justamente en la clase de hoy lo vamos a ver vinculado a esta idea de circuitos productivos. Claro, no es lo mismo que una manzana que directamente la sacamos del árbol y está para comer. Claro, luego de la cosecha una manzana estaría lista para consumir, después del empacado y demás, pero en el caso del azúcar hay una serie de transformaciones previas entre las condiciones iniciales de producción en origen hasta que llega a nosotros. Y eso es lo que vamos a analizar como circuito productivo. Perfecto. ¿A dónde concretamente se cultiva entonces Bien, para ver exactamente dónde se cultiva la caña de azúcar, tenemos dos mapas por acá. Vamos a empezar con este, ¿sí? Que nos muestra el norte de nuestro país, pero específicamente la producción de azúcar se estaría desarrollando, llevando a cabo, como podemos ver acá sombreado en verde, en las provincias de Tucumán y Salta, Jujuy. Ajá, bastante superficie de Tucumán ocupa, ¿no? Es una superficie, sí, muy importante, una actividad bastante antigua en la provincia y que en algún momento, que vamos a mencionar ahora, ganó mucha superficie del actual territorio productivo, ¿no es cierto?, vinculado a actividades primarias. Y en este otro mapa, sí que tenemos por acá, lo que podemos ver
es la distribución de las superficies cosechadas, ¿sí? Lo cual nos va mostrando con distintas tonalidades de verde cuáles son las zonas donde más intensamente se lleva a cabo este cultivo, como Claro. podemos ver, por ejemplo, acá en Jujuy o en parte de lo que sería el este de Tucumán, ¿sí? Con una menor proporción ya vemos, por ejemplo, el sur de Tucumán o esta otra parte de Jujuy y parte de Salta. Bien, ¿y a partir de cuándo se empieza a cultivar azúcar en nuestro país? Bien, la producción de azúcar es una actividad bastante antigua, ¿sí? Que se practicaba ya mismo durante la etapa colonial, pero como una actividad más bien artesanal, es decir, sin demasiado agregado de tecnología o de transformación. Sin embargo, ya para el siglo XIX, ¿sí? Ya no dentro del periodo colonial, sino en el periodo independiente, Sí. es con el modelo agroexportador que esta actividad va a empezar a experimentar importantes cambios. Un cambio fue, por ejemplo, la decisión de parte del Estado, del gobierno nacional, de bloquear mediante un impuesto el ingreso de azúcar proveniente de Brasil, con lo cual se eliminó esa competencia y al azúcar tucumano, ¿sí? Que es con el que comienza esta producción, podemos decir que le queda un mercado vacante, que es el mercado interno, con el cual encuentra más potencia para la actividad. Claro. ¿Mm? Bien. Así que ahí tendríamos como los orígenes, ¿sí? Y algo interesante es que en ese momento, estamos hablando de 1880, 1930, que ubicamos el modelo agroexportador, podemos decir que la producción de azúcar va a empezar a demandar mucha mano de obra, ¿sí? Y específicamente para una etapa que es la cosecha, ¿sí? La cosecha también se va a conocer con el nombre de zafra, ¿sí? Con Sí. Z, ¿sí? Y es interesante analizar el origen de la palabra, ¿sí? La Sí, palabra ¿cuál es? zafra viene de otro vocablo que es zafra con S, ¿sí? Que es un vocablo con el que se conocía justamente al desplazamiento de trabajadores que en la zona de Andalucía se acercaban, en la parte que queda al Mediterráneo, estacionalmente para justamente la cosecha del azúcar. Así que esa palabra ha sobrevivido hasta nuestros días, ¿sí? Pero transformándose de una S a una Z, ¿sí? En un vocablo antiguamente árabe. Así que bueno, qué interesante. esa actividad va a empezar a crecer de la mano de las ayudas que le generó el modelo agroexportador, las decisiones políticas de la época, y va a ir también generando un gran desplazamiento estacional, que es lo que en alguna clase o programa mencionamos como trabajo golondrina. Claro, Claro, claro. ¿Y eso, sí. eso tiene que ver con las fotos que trajiste, con las imágenes? Sí, podemos ver algunas imágenes de en qué condiciones se llevaba a cabo esta actividad anteriormente, ¿sí? Tenemos 3 imágenes. Esta de por acá nos muestra, por ejemplo, la cosecha de la caña en las provincias de Salta, Jujuy, ¿sí? Podemos ver, bueno, en esta etapa sería, esta foto, perdón, mostraría la etapa del corte de la caña, ¿no es Sí. cierto? ¿Sí? Muchos trabajadores que vamos a analizar en el transcurso del programa si esto continúa siendo así o ha cambiado, ¿no es cierto? A ver si la cantidad de mano de obra es tanta o también han surgido otras formas de cosecha, ¿no? Claro. Eso es en Salta y Jujuy, según Esto es en dice Salta, el Jujuy, epígrafe. el epígrafe, exactamente. Acá tenemos la producción azucarera en Tucumán, ¿sí? Es una foto bastante similar. Lo bueno tal vez es que se ven bastante mejor a los cañeros, ¿no es cierto?, los que llevan a cabo esta actividad, ¿sí? Y acá tenemos también la producción de azúcar en Salta, Jujuy, pero ya no estamos en la cosecha, sino en la etapa de El transporte. lo que dicen el amontonamiento y el traslado, claro, el transporte, seguramente en dirección hacia algún establecimiento donde la caña pudiera ser procesada, que ahora vamos a mencionar cómo se llaman y qué etapas se llevan a cabo en ellos. ¿Son todos varones los trabajadores? Bueno, en las imágenes podemos observar mayormente varones, pero es una actividad de la que han participado mujeres, niños, ancianos, personas de todos los géneros y cualquier edad, sí. Bien. ¿En cuánto influye? Siempre nos contás el ferrocarril, cuánto Sí. influye cuando llega a cada lugar. ¿Cómo influyó en la cosecha de caña de azúcar y distribución? Bien, un factor para nada menor en la expansión y consolidación de esta actividad en Tucumán es que para 1876 va a llegar el ferrocarril a Tucumán. Dentro del modelo agroexportador que mencionábamos recién, esto no es casual, el ferrocarril se extendía hacia aquellas regiones que tuvieran alguna producción importante, en principio de ser exportada, ¿no es Claro. cierto? O por lo menos de abastecer al mercado interno, que es el caso del azúcar, ¿sí? Y la expansión del ferrocarril va a tener distintos efectos. En principio va a permitir la incorporación de tecnología más avanzada para reemplazar a los viejos molinos o trapiches, ¿sí?
pero también va a permitir que el azúcar llegue a los principales mercados de consumo dentro del país. Recordemos que se había impedido el ingreso de azúcar brasileño por medio de un impuesto y todo el mercado interno, principalmente el de las grandes ciudades del litoral, va a quedar disponible para este azúcar que necesita ser transportado. Y el ferrocarril, por supuesto, es un medio económico y rápido para la época, ¿no es cierto?, que consigue dar un impulso muy grande a la actividad. ¿Y cómo se organizó la producción? Hemos escuchado muchas veces la palabra ingenio, por ejemplo. Sí, es importante que en esta etapa también el Estado va a otorgar financiamiento, ¿sí?, a todos aquellos ingenios que buscaran modernizarse. Sí, me parece oportuno explicar entre paréntesis qué es un ingenio. Dale, ¿qué es un ingenio? Los ingenios también son apodados como las fábricas de azúcar, ¿no es cierto? Claro. Serían los establecimientos donde la caña se procesa, ¿sí?, en distintos pasos que después vamos a mencionar, hasta finalmente obtener azúcar, ¿sí? Recién decíamos con la imagen, seguramente este cargamento de caña se destinaba o iba dirigido hacia un establecimiento llamado puntualmente ingenio. Ingenio, Entonces, claro. acá tenemos otra forma en que el Estado participó, ese Estado del modelo exportador, y fue de una forma no menor para nada, sino otorgando financiamiento. O sea, por un lado cierra las fronteras o complica el ingreso de azúcar brasileña para que acá se pueda producir y por otro lado financia, ayuda a los ingenios a sumar tecnología. Y financia la expansión del ferrocarril. Así que tenemos tres formas en que el Estado empuja ayuda a la actividad. Como en algún momento habíamos mencionado, se expandió la producción de vinos en Mendoza. De repente es un periodo en el que el Estado tenía una postura muy activa respecto de ciertas actividades con las que había mucha vinculación o había mucha influencia, ¿no es cierto? Pero también van a haber otro tipo de inversiones que la actividad reciba, ¿sí? Y esto va a permitir que la producción de azúcar se expanda de su núcleo original. Podríamos decir que el núcleo original que impulsó esta actividad serían familias acomodadas de la sociedad tucumana, ¿sí?, familias de mucho pasado en la sociedad del Tucumán, pero para esta época también van a empezar a llegar inversiones de Cuyo, inversiones de Córdoba, ¿sí?, inversiones del país propiamente, como de la mano de inmigrantes franceses que van a hacer progresar la actividad, ¿sí? Así que también acá, tal vez como una comparación con la vitivinicultura de Mendoza, podemos ver que la inmigración generó un aporte y un avance a la actividad. Claro, ¿y qué hay de migrantes internos? ¿Con qué mano de obra van a trabajar? Bueno, la actividad se va a ir extendiendo, ¿sí?, de manera en cuanto a volumen de producción, pero también en superficies, ¿sí? Y esto en parte va a empezar a generar algunas consecuencias negativas, ¿sí?, ya que estamos hablando en términos ambientales. Sí. Una de ellas es el desmonte de las yungas, ¿sí? La yunga sería el bioma de gran parte de la provincia de Tucumán, ¿sí?, una selva que se forma en los faldeos, las laderas de las sierras subandinas, pero que va a empezar a perder superficie en función de la expansión cañera. Y además de que va a empezar a perder superficie por la gran cantidad de población que se instala en torno a los ingenios o a las zonas de cultivo. Claro, necesitamos tierras para cultivar, pero también para que se ubique la gente. Claro, es una ecuación que ya podemos decir a fines del siglo XIX en algunas zonas puntuales se planteaba. Hoy es una controversia muy vigente, pero ya en ese contexto aparecía esta tensión. Bien, perfecto. Sí. Y bueno, podríamos agregar que eran pocos los ingenios que se dedicaban por entonces a procesar la caña, ¿sí?, pero se vinculaban con muchos pequeños productores que la obtenían a la caña de azúcar. Bien, hablamos en pasado porque es una época concreta, enseguida vamos a avanzar, pero ¿qué les parece si vemos un video, un material sobre este momento de la cosecha de caña de azúcar en nuestro país? Vamos. ¿Cómo era la vida? ¿Cómo era la dinámica interna de esos pueblos? El ingenio era dueño de las casas que habitaban los empleados y los técnicos. El ingenio era dueño de los territorios en los que estaban asentados eso. El ingenio y la actividad social estaba toda entera vinculada. Eran lo mismo. A la empresa, era una sola cosa. El ingenio era como que le otorgaba, era un convenio que le tenía que dar vivienda al trabajador. Y esa escuelita que está de fondo ahí, por ejemplo, donde hice la primaria yo, la capilla que está ahí, teníamos un club que está más adelante, el club de fútbol, teníamos bocha, teníamos palitroque, básquet, cancha de vóley, todo eso. La mayoría de los ingenios tucumanos siguen conservando la gente, el pueblito ahí al casco del ingenio a la vuelta. En muchos de los casos,
Casi en todo, por ejemplo, pasaba su vida trabajando o sus 30 años, 20 años. Hubo un montón de casos que cuando se jubiló, se tenía que ir de la empresa. Bueno, muchos han salido de la empresa como entraron hace 30 años atrás. Por supuesto, con su jubilación, pero no tenían tal vez dónde ir a vivir. Estas son las casas que habitaban los empleados del Ingenio Santa Ana. Hay varias manzanas de este tipo de casas, todas iguales. Y alrededor de ellas se ubicaban las colonias de los empleados temporarios, los que venían solamente para la zafra. Bueno, profe, hablamos un montón de Tucumán, pero me dijiste que hay otras zonas también del país, ¿no? Donde se cultiva caña de azúcar. Claro, para esta época que mencionábamos recién, fines del siglo XIX, comienzos del XX, Sí. la producción o el cultivo de azúcar se va a extender también, y como veíamos en los mapas, hacia las provincias de Salta, Jujuy, ¿sí? Y esto tiene que ver con la construcción del ferrocarril entre Güemes y Salta Capital, ¿sí? Que siguiendo el valle del río San Francisco, también va a extender la actividad hacia esta otra zona, ¿sí? Una zona que presenta en principio condiciones medioambientales incluso mejores que las de Tucumán para esta producción, perdón, y entonces donde la producción se va a extender, pero con una forma o una configuración distinta a la de Tucumán, ¿sí? Donde encontramos mucha presencia de pequeños cañeros o pequeños productores. Acá vamos a encontrar la formación de ingenios o plantaciones. Sí, las plantaciones serían ingenios que, además de procesar la caña, disponen de tierra propia donde cultivan. Entonces la estructura va a ser muy distinta. Claro. Y algo interesante es que esas plantaciones en ramal no van a usar la misma mano de obra que la que se usa en Tucumán, donde decíamos la mano de obra estacional, sino que en principio van a intentar utilizar la mano de obra de las poblaciones aborígenes sometidas, luego la expansión hacia el Chaco, ¿no es cierto?, que se da aproximadamente para la misma época, pero esta población no va a resistir y no va a ser eficiente en esos trabajos, y entonces la estrategia de las plantaciones va a ser comprar o arrendar haciendas, incluyendo a sus trabajadores, ¿sí? Para, por distintos modos, obligarlos también a trabajar en el cultivo. Modos que a veces incluían el uso de la fuerza, de la intimidación, o bien generarles deudas por el alquiler de sus tierras. Bien, qué Digamos, simpáticos. Sí, una configuración bastante distinta y una etapa para nada feliz. Sí. Bueno, ¿la seguimos después del recreo, profe, o te quedó algo más en el tintero? Porque tengo el mate ahí, se me está enfriando, ¿viste? Bueno, si querés tomamos un mate. Dale, y hacemos ¿tomamos un honor mate? Con azúcar. Yo ya quiero un recreíto para tomar el mate, con azúcar, por supuesto, porque de eso se trata la clase. Enseguida seguimos analizando este tema del azúcar. Sonó el timbre. En un rato nada más, Alejandro te sigue explicando. Esta época pasada la lleva hasta el presente y seguimos hablando de la cosecha de azúcar. Mientras tanto, mate y recreo. Ya venimos. Se terminó el recreo, seguimos educando, estamos en clase de geografía hablando de la cosecha de la caña de azúcar en nuestro país. Veníamos de hacer un raconto histórico de cómo fue evolucionando esta cosecha. ¿Y qué vamos a aprender en este bloque, Ale? Bueno, algo interesante en función del video que vimos anteriormente Sí. es que los ingenios entonces generaron vivienda durante una etapa bastante importante de su actividad. Sí. Pero como para establecer algunas relaciones con otros contenidos que estuvimos trabajando, Sí. no es la misma estrategia que utilizaron, por ejemplo, las automotrices en Córdoba durante el modelo de la ICI, ¿no es cierto? La ICI del 30 al 76. Sí. Habíamos visto en Córdoba que las empresas automotrices generaban vivienda para sus trabajadores, Sí. tanto operarios como gerentes, en forma de monoblocks, haciéndolos propietarios, ¿no es cierto?, con una cuota accesible. Sí. Y acá los ingenios, por el contrario, construyeron barrios de vivienda, pero sin transferir la propiedad. Así que lo que se transfería era el usufructo, digamos, Claro. el goce de la vivienda, pero no la propiedad. No eran dueños de No eran la, dueños. de la Y vivienda. Y al cabo de su vida laboral, bueno, tenían que dejar la vivienda. Bien, perfecto. ¿Qué pasa con la maquinaria? Bien, algo interesante es que la actividad en las últimas décadas ha tenido una fuerte tecnificación, Sí. ¿sí? Y también algo que podríamos mencionar como recurrente dentro del siglo XX es que la producción azucarera en Argentina enfrentó varias crisis, ¿sí? Muchas de ellas vinculadas a episodios de sobreproducción, ¿sí? En función de que se saturó el mercado interno. Una de ellas muy importante en el año 66, que dejó
digamos, en la quiebra a algunos de los más grandes ingenios y por supuesto también perjudicó mucho a los pequeños productores cañeros. Bien, bueno, enseguida vamos a seguir desarrollando y avanzando, pero ¿qué les parece si vemos otro material sobre esta etapa del circuito? ¿Cómo es el circuito de cultivo y procesamiento de la caña de azúcar? A ver. Este es Pedro. Pedro es el encargado de este campo de caña que explota una cooperativa de trabajo. En el cultivo de la caña de azúcar lo primero que se hace es preparar el terreno. Se hace 2 rastradas, luego una de cincel y después otra rastrada más. Y después viene el surcador preparando el surco, viene abriendo la tierra y luego entra el carro con la gente que viene sembrando la caña. Se siembra con caña de semilla, la gente que viene por detrás del carro viene troceándola, tiene que trocear a 50 centímetros y siempre en la mitad del canote, porque si nos corta la yema, se nos pudre la caña. Terminado este proceso, se la tapa la caña para cubrirla de las heladas y al tiempo sale el brotecito de la caña. Bueno, muy bien, ahí vimos cómo empieza ese recorrido desde el cultivo hasta nuestra mesa y nuestro mate del azúcar. Lo que podíamos ver en el video es la etapa de la siembra, que como bien decía, sería la etapa inicial dentro de este circuito de producción del azúcar. Sí. Y una etapa, una actividad que convoca mucho a mano de obra, ¿sí? Para realizar distintas tareas como la arrastrada, el cincel, el surcado y demás que permiten, bueno, maniobrar este cultivo inicialmente. Bien, vamos a seguir analizando la caña de azúcar. Vamos a ver cambios y continuidades en la historia de cómo se maneja este producto. A ver. El período más intenso de la zafra tiene lugar durante los meses de invierno. Para llevar a cabo su labor, a veces los trabajadores que hachan la caña deben soportar los duros avatares del tiempo. Pesado porque, qué sé yo, porque usted anda todo el día, si toca sol, y a veces por ahí nos toca trabajar en el agua y lo hacemos en el agua y frío es lo mismo. Y hay tiempo que hay que levantarse a las 3 de la mañana también. Es bravo porque uno sale a la mañana y vuelve a las 12 y de las 12 comer y volver a salir hasta la tarde, última hora, para poder mantener a la familia, porque si no, no tiene sentido. Durante mucho tiempo, la zafra se hacía de forma manual con machetes. Actualmente conviven 3 tipos de cosecha. La puramente manual, que es la que utilizan los cañeros con menos recursos. La semimecanizada, donde el hombre hacha, despunta y amontona la caña, pero una máquina la carga a los volquetes. Y la mecanizada, en la que la cosechadora integral realiza todos los pasos del proceso. Y bueno, este es un sistema de cosecha. Esto se llama cosecha semi-mecanizada, en la cual se la voltea la caña, se la quema, se la descola y se la carga. Hay campos que lo hacen el 100% de caña mecanizada. La caña mecanizada es que la máquina hace todo. Todo lo que hace el hombre, lo hace la máquina, con un solo tipo, que es el que maneja. Porque la máquina corta, despunta, le saca la chala a la maloja, a la caña, a través de los extractores que tiene de aire, y después con la noria, que tiene una especie de noria, esa con la cadena, esa va cargando los volquetes. Así que la máquina hace todo. O sea que un pequeño productor, una máquina de esa le puede durar 4 o 5 horas la cosecha, en la cual ellos a veces están 5 meses o 4 meses para hacerla. La máquina en 5 o 6 horas le hace todo. Luego de cortar y despuntar la caña, hay que deshojarla. Para quitarle las hojas, la mayoría de los pequeños productores recurren al sistema más económico.
la quema. Y la ventaja de quema la caña es que una que es mucho más rápida y más económica. Porque antes la caña se la pelaba una por una y hoy se la quema todas juntas. Como la quema del cañaveral no está influyendo en los rendimientos sacarotécnicos, mejor dicho, de esa manera que se la quema no hay ningún problema. Esa es la caña descolada ya, ¿ves? Esta ya prácticamente se la amontona, viene la máquina cargadora y agarra el montón y lo tira en el volquete. Y al higiene. Bueno, Ale, ¿qué aspectos podemos recuperar de este material tan interesante? Sí, algo interesante, como decías vos, en pensar en cambios y continuidades, ¿sí? Y es que esta actividad nos muestra trabajadores en la cosecha que podríamos decir siguen trabajando prácticamente en las mismas condiciones que trabajaban los campesinos de la etapa anterior a la Revolución Industrial. Claro, ¿no es como las cierto? fotos que nos trajiste. Claro, como vos ven en estas fotos, y algo interesante es que el testimonio nos decía, bueno, trabajamos de sol a sol, ¿no es cierto? O en función de las condiciones climáticas o incluso en días de lluvia y demás. Con lo cual, muy duro. Estamos en un trabajo de mucho desgaste físico, muy extenuante. O sea, ahí tendríamos como una continuidad, ¿no? En ciertos sectores de la cosecha, las condiciones no han cambiado tanto. Bien, y en otros sectores sí, o sea, se ha mecanizado. Sí, podríamos hablar de 3 distintos tipos de cosecha, que si querés las ordenamos Dale, en el pizarrón. las ordenamos. 3 Así distintos tipos de cosecha. Ordenando el circuito, sí, podríamos decir. Circuito productivo. Circuito productivo del azúcar, hasta que llega a tu mesa, a ver. Habíamos mencionado hasta acá el eslabón primario. Sí. Y recién mencionábamos la siembra, que es esta actividad que convoca a tantos trabajadores para la arrastrada, el surcado y demás. Claro. ¿Sí? Y una segunda etapa sería la cosecha o zafra. ¿Sí? Y acá tenemos 3 distintos tipos de cosecha. Vamos a hablar de la cosecha manual, Que es como en las fotos. que es la que veíamos en la foto. Podríamos decir que es típica de los productores más pequeños, ¿no es cierto? Los que tienen una cantidad modesta de hectáreas. Ahora vamos a ver, de acuerdo a la provincia, esa configuración cambia, pero también menos recursos, y entonces la cosecha básicamente se hace con machete, como estamos viendo en las fotos, que decíamos una continuidad, ¿no es cierto? Claro. Semimecanizada podría ser la otra forma de cosecha. Donde el cañero tala, despunta, ¿sí? Que sería sacar el cogollo o la parte superior de la caña, que es un brote tierno, pero después el cargado en los volquetes lo hace una máquina, ¿sí? Y tenemos la mecanizada, donde por el contrario todas las etapas, lo que sería el cortado, el despuntado, el deshojado y el cargado en volquetes, lo elabora una cosechadora integral. Todo lo hace la máquina. Todo lo hace la máquina. Bien, buenísimo. Eso tiene que ver con el eslabón primario. Eso está dentro de lo que sería el eslabón primario, que entonces decíamos abarca la etapa de la siembra o el cultivo del azúcar, que es cuando se convoca a tantos trabajadores y demás, como también la cosecha, que puede necesitar de más mano de obra, como en estos casos, o de menos en función de la mayor presencia de mecanización. Bien. Y después sigue el otro eslabón, ¿no? Y después vamos a ir a otro eslabón. Sí, teníamos igual una placa para recordar. Dale, vamos a ver la placa para que tipos de cosecha. se quede fija esta idea, esta diferencia. Cultivo de azúcar puede ser cosecha manual, la que llevan adelante los productores de menos recursos con machete, cosecha semimecanizada, donde el cañero hacha, despunta y amontona mientras una máquina carga en los volquetes, o la cosecha mecanizada, la cosechadora integral, corta, despunta, saca la chala y carga los volquetes. Sí, otro cambio que podríamos mencionar es, por ejemplo, la utilización de la quema. La quema. En la actualidad, ¿sí? Y la quema lo que permite es, luego de cortada y despuntada, deshojar. ¿Sí? Pero deshojar de una manera más rápida y más eficiente en términos económicos. Sí.
Más eficiente en términos económicos porque consigue suprimir un poco la incorporación de mano de obra de trabajadores de este paso, de esta tarea, pero con un fuerte costo económico, un fuerte costo ambiental, perdón, claro, que es lanzar la emisión, humo, claro, de humo y gases contaminantes, e incluso ceniza, ¿no es cierto?, que queda en suspensión en la atmósfera de Tucumán. Y se sigue usando la quema igual. Sí, es una actividad bastante utilizada en la actualidad justamente por estos beneficios económicos medio a corto plazo. Ajá. Que habría que ir revisando. Sí, pero como decíamos antes, entonces todo esto formaría parte del eslabón primario, ¿sí? Que sería la primera etapa dentro del circuito productivo del azúcar o de cualquier otro circuito, ¿sí? Y que consiste en la práctica de alguna actividad primaria. Vamos a aclarar acá. Ejecución de actividad me salió mal la letra. Por supuesto que van a ser principalmente la ganadería y la agricultura las que están vinculadas. También podríamos pensar en la minería, pero bueno, no es el caso. Y lo que permiten es poner a disposición una materia prima, ¿sí? Que va a entrar en sucesivas etapas de transformación. ¿Sí? Entonces hablamos ahí de otro eslabón que sería el eslabón secundario o el eslabón industrial. Claro, que es lo que nos venías diciendo, de que tiene de particular este tipo de cosecha, que no es que se come directamente de la planta, exactamente, sino que requiere otro eslabón. Perfecto, como a diferencia, vos decías, de las manzanas de repente, cuyo consumo es prácticamente inmediato, como en el caso del azúcar eso no ocurre, necesitamos sí o sí de un eslabón industrial. Bien, perfecto. Bueno, vemos material y enseguida seguimos avanzando, que tiene que ver con las características de esta etapa, en el tratamiento del azúcar. A ver. La caña debe ser molida dentro de las 48 horas después de cortada, ya que comienza a perder el contenido de sacarosa. Por eso, los productores se apuran en cargar sus carros y llevan su cosecha al ingenio, donde se elabora el azúcar. Los de menores recursos realizan este traslado en carros tirados por mulas, mientras otros lo hacen en tractor o con fletes de la cooperativa. Los pequeños productores llevan a través de los elementos que les provee la cooperativa, que viene a ser el flete y cargada. En la actualidad, el 70% del cañaveral está en manos de los ingenios o productores grandes asociados a ellos. Esta competencia desigual llevó a que la mayoría de los minifundistas se agrupara en cooperativas. Y la cooperativa es importante por un montón de motivos, porque una que agrupa a los pequeños productores, que es la única manera de que ellos puedan subsistir dentro de esta actividad. O este mundo globalizado, ¿no es cierto?, que realmente acá esto es para los grandes y los poderosos, los pequeños no existen, ¿no es cierto?, porque los pequeños es un poco, están en vía de extinción, ¿no? Es como toda cosa. En la zona de Monteros existen varias cooperativas. La más grande concentra a más de 500 productores. Son organizaciones que cumplen una importante función económica y social, ya que financian la zafra a los pequeños productores que no tienen los medios para afrontarla. La cooperativa tiene frentes de zafra en la cual hay cañeros que ellos por ser tan pequeños no tienen medios, ¿no es cierto?, carros, tractor para hacer la cosecha. Entonces la cooperativa tiene elementos que le hace la zafra para los pequeños productores y le hace y le descuenta a los 6 meses de haber hecho la cosecha. O sea que el hombre no tiene por qué pensar que le debe a fulano, que le debe a mengano, no, nada. El tipo sabe que él ha hecho la cosecha y a los 6 meses recién la cooperativa le empieza a descontar. La forma de pago de los ingenios fue variando con el tiempo. Actualmente, la mayoría de los cañeros prefiere cobrar en azúcar refinada y no al contado. Por esta razón, las cooperativas ofrecen a los socios la posibilidad de almacenar su azúcar hasta que mejore el precio en el mercado. Luego,
Cuando el productor decide vender su stock, la cooperativa le descuenta los servicios prestados. Por supuesto, te descuentan el gasoil que te han dado, el aceite que te han dado. El servicio este que me hace la cooperativa a mí de cargar, también me lo descuenta. Al cañero que le hacen flete como este, que hay muchos cañeros que no tienen el, ¿cómo se llama? Que no tienen elementos. Entonces prácticamente la cooperativa le brinda el servicio de sacar la caña. Ese servicio lo tiene que pagar el cañero, pero lo paga recién en noviembre, ¿no? Cuando le empieza a vender el azúcar. No es que vos vas a sacar pata ya y le vas a dar, no es así. Bueno, acá tenemos una complejidad, que es que por una cuestión de conservación, la caña tiene que ser procesada dentro de las 48 horas de haber sido cortada. Claro, con muy poco tiempo después de la cosecha, ¿sí? Y ese procesamiento es el que se lleva a cabo justamente en los ingenios, que podríamos agregar acá al cuadro que estábamos haciendo, sí. ¿sí? Que serían, si queremos decirlo de algún modo sencillo, las fábricas de azúcar, claro, o donde se procesa la caña, ¿no es cierto? Entra la caña y sale el azúcar. Exactamente. Puede salir azúcar, pueden salir ingenios, pueden salir también derivados, ahora lo vamos a ir planteando, pero algo interesante de estas dos primeras etapas es que existe una suerte de contrato que se llaman maquilas. ¿Sí? Las maquilas es un contrato de integración vertical, se dice vertical porque conecta a los pequeños productores del eslabón primario, o medianos productores, los que fueren, con los ingenios del eslabón secundario. O sea que puede ser distintos actores los que siembran y cosechan y los Claro. que después lo procesan. Exactamente, pueden ser distintos o en algunos casos tenemos ingenios que también cosechan, ¿no es cierto? Y, siembran porque tienen tierra. Sí. Pero como vos decís, pueden ser distintos. Sí. Y se articulan por medio de este contrato. Es un contrato que está regulado por ley, la ley es la 25.513, si mal no recuerdo, sí. Y compromete a ambas partes en formas diferentes. Por una parte compromete al pequeño productor, mediano productor o cañero, vamos a decir, a entregar su cosecha, ¿sí? Pero por otra parte compromete al ingenio a procesarla. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio del cañero? Sí. Que no pierde la propiedad de la cosecha durante su etapa de transformación, pero además con esa transformación en los ingenios se agrega lo que se dice valor agregado, Claro. valga la redundancia, ¿no es cierto? Obtiene caña procesada que tiene más valor que la que entregó originalmente. Y por su parte el ingenio no paga por la caña que recibe, sino hasta que concluye el proceso, ¿sí? Y por otra parte se garantiza tener disponible materia prima para procesar, ¿sí? Y finalmente cuando la caña es procesada, la paga que vuelve al cañero, mediano, pequeño o el que fuere, es con una parte de lo que se procesó, mientras la otra parte la retiene el ingenio como propiedad ya. Ajá. Bueno, muy bien, qué interesante. Y tenemos más material. ¿Qué les parece si escuchamos a los trabajadores mismos explicando este proceso de obtención del azúcar? ¿Y vos, Luis, qué relaciones tenés con el ingenio? Yo soy empleado de acá de esta empresa hace 30 años. ¿Cómo es el proceso ese? Desde que viene la caña, se la deposita acá hasta que sale en bolsitas. Claro, o sea, la caña ingresa por el trapiche, a donde hay un juego de molinos, cilindros, que son los que se encargan de extraer la mayor cantidad de jugo de la caña. Ese jugo sucio, porque sale sucio, sale del cañaveral con tierra, así los camiones lo cargan, pasa por una serie de tachos donde le ponen cal, le ponen azufre, y lo hacen hervir con todo eso para tratar de mantener el volumen de la sacarosa que nunca se caiga. Esa sacarosa va a otro tacho donde se empieza a desprender del agua, de todo, queda un jugo limpio, ya puro. Eso se hace hervir, se va formando una miel. Esa miel pasa a unos tachos de cocimiento donde se genera un grano. Se descarga a unas máquinas centrífugas, se le extrae la miel que tiene esos granos y queda el granito de azúcar limpio, ya blanco. Desde la materia prima hasta que sale, es decir, el azúcar en sí, 24 a 36 horas. Parece magia, ¿no? Y sí, es una magia. Bueno, Ale, acá también encontramos, como en otras clases y en otros lugares del país, las estrategias de los pequeños productores, ¿no?
Claro, como podíamos ver en el video, estos pequeños y medianos productores tienen una estrategia, como la de muchos otros productores de distintas economías del país, que en este caso es la de formar cooperativas. ¿Sí? Las cooperativas les permiten eventualmente tener un respaldo para la cosecha, tener un respaldo para la siembra, o también incluso para el acopio de la caña cosechada, ¿sí? Hasta que los términos de mercado sean más favorables, con lo cual cumplen una función bastante importante dentro de las primeras etapas del circuito productivo. Claro, y a propósito de estas primeras etapas, ¿cómo es el procesamiento de la materia prima? Bueno, el procesamiento de la materia prima consta de varias etapas que se ejecutan ya una vez que la caña ingresa dentro de ese periodo tan breve de su cosecha. Sí, 48 horas. Máximo 48 horas exactamente, y que va a consistir en primer momento en una molienda, ¿sí? A través de molinos o trapiches, que va a permitir obtener un jugo, ¿sí? Pero ese jugo se va a hacer hervir, ¿sí? Para someterlo a distintas transformaciones, ¿sí? Y se va a formar una especie de... La idea, perdón, ahí es generar o conservar la sacarosa, que sería la sustancia dulce dentro de ese jugo, ¿sí? Pero luego se lo lleva a tachos donde se va a transformar en una miel, ¿sí? Y por medio de distintos procesos, esa miel se va a ir transformando a su vez, mediante procesos de cristalización y demás, en un primer grano, que luego va a ser centrifugado para ser separado el grano de la miel, y finalmente, después de todos esos procesos, se llega al grano blanco que nosotros consumimos. La otra miel se puede transformar en melaza, que finalmente se consume como edulcorantes. O sea, hay otros subproductos también. Hay subproductos, claro, el bagazo mismo, que sería todos los desperdicios de la caña, por ejemplo, se termina transformando en papel. Ajá. Entonces tenemos la elaboración de derivados, que para algunos de estos agentes que estamos mencionando es una alternativa bastante rentable. Claro. ¿Y cómo funcionan los ingenios en Tucumán? Bien, lo que vamos a mencionar es que la producción se encuentra, por lo que decíamos hasta acá, dispersa o presente en Tucumán, pero también Salta, Jujuy, y ha adoptado distintas configuraciones, ¿no? En Tucumán, por ejemplo, encontramos una gran presencia de pequeños productores que van a tener hasta 50 hectáreas, ¿sí? Mayormente como propiedad o en arriendo, tienen escasos niveles de incorporación de tecnología y generalmente trabajan en base a mano de obra familiar. Después podríamos mencionar un nivel de medianos productores, que son los que tienen de 50 a 200 hectáreas, y ahí empezamos a ver tal vez algún agregado de tecnología, mayor tecnificación y eventualmente mano de obra contratada, y como un nivel de mayor complejidad, tenemos grandes productores que son aquellos que tienen más de 200 hectáreas y con una mecanización muy importante, que es, por ejemplo, la que representan algunos de los ingenios más potentes del país. Bien, ¿y hay un eslabón terciario? Sí, podemos mencionar entonces un eslabón terciario, que sería el que continúa al eslabón secundario, a la etapa industrial. Sí. ¿Sí? Y como su nombre lo indica, está vinculado a las actividades terciarias. Las actividades terciarias serían aquellas que comercian bienes y servicios que han elaborado otras actividades anteriormente, ¿sí? Entonces acá vemos, por ejemplo, nos encontramos con la presencia de los ingenios que han avanzado en la comercialización del azúcar, pero también las cooperativas que mencionábamos hace un rato. Sí. Y las fraccionadoras y mayoristas. Y estamos llegando con el pizarrón. Fracción. Bien, muy bien administrado el pizarrón. Espectacular. Ahí estamos. Estos entonces lo que serían es llevar el azúcar al mercado. Claro. Azúcar y derivados. Empaquetar y todo eso. Exacto, todas esas Fraccionar, partes. empaquetar, transportar. Claro, todas esas partes que vienen luego de la elaboración que describíamos recién y que permiten que el azúcar se comercialice, se distribuya y llegue a nosotros. Bien. Ahí está el eslabón terciario, entonces. Vamos a decir, llevan azúcar y derivados al mercado. O sea, una actividad agropecuaria, pero que tiene bastante tecnificación después y bastantes procesos. Claro, y por eso decíamos, el azúcar es un cultivo industrial, ¿no es cierto? Claro. Porque no es que llega directamente a nuestra mesa, sino que hacen falta todas estas etapas que han tenido sus cambios, pero en las que también podemos observar
algunas continuidades. ¿no es Claro. cierto? Bueno, se está terminando la clase. ¿Alguna otra conclusión, profe, que nos quieras decir de esto? Bueno, la idea principalmente era la de incorporar la noción de circuito productivo, ¿no es cierto? Entendemos por circuito productivo al eslabonamiento de etapas, ¿sí? O actividades que permiten, empezando desde la obtención de una materia prima, llegar a su elaboración y posterior fraccionamiento para la comercialización. Y en este caso vemos cómo esta actividad está muy concentrada en las provincias del noroeste, aunque con configuraciones diferentes. En Tucumán encontramos más presencia de pequeños y medianos productores e ingenios que monopolizan o procesan esa producción, y en Salta, Jujuy encontramos ingenios más grandes con menor presencia de pequeños productores. Bien, perfecto, clarísimo todo. Gracias, Ale. Bueno, muchas gracias, Ángela. De paso viajamos un poco por la Argentina. Ponete las zapatillas en este recreo, porque en un rato hacemos educación física. Pero ahora vamos a descansar un ratito, Recreo, enseguida seguimos educando en Canal Encuentro. Seguimos educando. ¿Y qué te parece si nos movemos un poco? ¿Te pusiste las zapatillas? Larga el sillón, dale un respiro, un descanso y mueve el esqueleto un poquito. Vamos a educación física con Claudia. Hola, soy Claudia, profesora de educación física. Conmigo vas a compartir las clases. Yo desde acá, vos desde tu casa. Vamos a empezar con la entrada en calor. Y la primera fase, y muy importante, es la de la movilidad articular. La articulación es un punto de encuentro entre dos o más huesos, junto con los músculos, las inserciones en esos huesos, tendones, ligamentos, el líquido sinovial que lubrica la articulación. Ponemos en funcionamiento toda esa maquinaria de a poco para evitar lesiones, que pueden ser esguinces, desgarros en el músculo, fracturas en los huesos. Es la etapa más importante antes de realizar cualquier actividad física. Empezamos con la movilidad articular. Vamos a empezar haciendo círculos con el pie derecho, a un lado, al otro. También acompaña el movimiento de rodillas. Cambio el pie. Seguimos, levanto y abro para hacer movilidad en la cadera, rodillas. Seguimos con cintura. Nos podemos tocar con las manos, los hombros y hacemos círculos. Ahora vamos a agregar circunducciones con una mano, con la otra, hacia atrás y por último la cabeza. Vamos a hacer giros. A un lado, al otro. Y rotamos. Ahora vamos a pasar a separar un poco más las piernas y vamos a pasar el peso del cuerpo de una pierna a la otra, bajando de a poco lo que te permitan tus articulaciones. Ahora le vamos a agregar con las manos, toco el piso cuando flexiono la pierna. Ahí. Si no llegas al piso, hasta la altura que llegues con la flexión. Ahora lo vamos a tratar de hacer, pero sin flexionar las piernas. Toco la punta del pie contrario y estiro. Si realizas actividad física 2 o 3 veces por semana, vas a ver una mejora en esa movilidad articular, en la amplitud de esos movimientos. Los ejercicios de calentamiento activan todos nuestros sistemas, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y el sistema nervioso. Ante una mayor demanda de oxígeno por parte de los músculos, el corazón, que también es un músculo, late más rápido para poder abastecer a los capilares musculares con oxígeno y con nutrientes. Y de esa manera vamos a evitar lesiones. También nos predisponen psicológicamente para los esfuerzos. Por eso, siempre antes de una actividad física es muy importante
hacer ejercicios de calentamiento. Acordate de tener una botellita con agua, está bueno también hidratarse antes de la actividad física, podés tomar agua 1 hora antes y durante los ejercicios también. Un síntoma de deshidratación es tener sed. Hay que tomar agua antes de llegar a ese estado. Es solo un sorbo que tenés que tomar, con eso ya alcanza. Vamos a empezar a movernos un poquito con más intensidad para que suba la frecuencia cardíaca. Para esto te recomiendo la posición de los brazos pegados al cuerpo y vamos a hacer rodillas al pecho. Ponemos las manos y trato de tocar ahí. Caminando primero, subo la pierna y trato de tocar la mano. Ahora vamos a hacer con talones a la cola. Bajamos el centro de gravedad y pasamos el peso del cuerpo de una pierna a la otra. Le vamos a agregar ahora un ejercicio de saltos. Vamos a abrir y cerrar piernas junto con los brazos. Si no te sale, lo puedes hacer caminando. Abro, abro, junto y cierro. Bueno, estiro, aflojo. Ya estamos preparados para ejercicios con mayores esfuerzos. Ahora vamos a hacer un ejercicio de desplazamientos con una forma de triangulación para poder aprovechar el espacio reducido y hacer muchos movimientos. Puedes usar zapatillas, vasitos de plástico, algo que puedas marcar en el piso y que no te lastimes. Vamos a hacer desplazamiento lateral, subo al cono del centro, vuelvo hacia atrás. Desplazamiento lateral, subo, vuelvo hacia atrás. Ahora vamos a empezar a bajar el peso del cuerpo despacito hacia un lado y hacia el otro. Subo y ahora le vamos a agregar una pelota. Vamos a bajar y usamos como punto de apoyo la pelota. Ahora vamos a bajar y extiendo brazos. Bajo y extiendo brazos. Bueno, ya estamos preparados para el siguiente ejercicio. Ahora vamos a hacer unos ejercicios de coordinación y de saltos para trabajar miembros inferiores. Vamos a empezar con skipping doble. 1, 2, salto. Y vuelvo. La posición de los brazos, recuerda siempre al costado del cuerpo y pulgares hacia arriba, te va a ayudar a sostener la respiración y la movilidad. Vamos a hacer ahora laterales, también skipping. Mira cómo es. Ahora vamos a seguir con saltos laterales, hacia un lado y hacia el otro de la soga. Vamos a hacer abro y cierro. Abro, cierro. Si no tenés una soga, puedes usar como referencia las baldosas o una cinta de papel pegada en el piso o un cable, algún hilo, lo que te sirva como punto de referencia para poder hacer los ejercicios. Ahora, al final de la clase, vamos a realizar los ejercicios de elongación. Es muy importante hacer ejercicios de estiramiento para que la fibra muscular recupere su flexibilidad, su elasticidad. Cuando trabajamos ejercicios de fuerza, el músculo se acorta. Es necesario devolverle su elasticidad y flexibilidad a través de estos ejercicios. De esta manera vamos a evitar lesiones, calambres y dolores que te pueden causar los ejercicios que hayas hecho anteriormente. Nos tomamos del empeine, talón a la cola, rodilla al pecho, estiro, mantengo,
Vamos a ir hacia un lado. Estiro. Estiramos el brazo hacia adelante y presionamos con la mano hacia atrás. Vamos a llevar el codo hacia arriba y con la otra mano tiramos suave, entrelazamos y empujo. Cruzamos el brazo y estiro. Tomamos aire y bajamos. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Quédate en casa. Y esto no se termina hasta que no leemos, ¿eh? Leer por leer, pero hoy una lectura muy especial, porque hoy, 17 de junio, recordamos a Martín Miguel de Güemes, que falleció precisamente en esta fecha en 1821. Vamos a contar quién fue y después, como lectura del día, tenemos una proclama que escribe para el pueblo de Jujuy, instándolo a sumarse a la lucha por la independencia de nuestro país. Martín Miguel de Güemes Corte nació en Salta el 8 de febrero de 1785, murió el 17 de junio de 1821. Fue militar y político que cumplió una función muy destacada en la Guerra de la Independencia. Durante 6 años fue gobernador de Salta. Con muy escasos recursos libró una guerra de guerrillas, conocida como la Guerra Gaucha, deteniendo 6 invasiones del ejército español, conservando así el resto del actual territorio argentino libre de invasores realistas. Lo que vamos a leer es una proclama que hace Güemes durante lo que se conoce como la Guerra Gaucha, esta lucha que libraron en el norte contra los realistas a través de milicias integradas básicamente por gauchos, a los cuales se los conocía con el nombre de los infernales. Güemes estuvo al frente de esta guerra entre 1814 y 1825 en Salta, que en ese momento incluía también a Jujuy y a Tarija. La Guerra Gaucha consistía en tiroteos cortos, retiradas y contraataques, ¿eh? Esta técnica permitió que fuerzas que estaban peor equipadas que el enemigo, que eran las fuerzas que representaban a nuestro país, pero apoyadas por la población, pudieran hacerle mucho daño al enemigo. Y con este tipo de proclamas que te vamos a leer ahora, Güemes llamaba al pueblo a luchar por la independencia. Vamos a ver cómo lo llamaba, a la lucha. Proclama de Martín Miguel de Güemes a los habitantes de Jujuy en 1819. 22 de abril de 1819. Habitantes de Jujuy. Una sana experiencia me ha convencido que son y han sido útiles los desvelos, fatigas y esfuerzos que ha emprendido el gobierno por la felicidad general y bien particular de los ciudadanos, a causa de que los enemigos que viven entre nosotros ponen en conflicto y aún en nulidad las medidas adoptadas contra los tiranos. Por todas partes está por estos sembrado el germen de la discordia, de la seducción y de la desunión. No se ve más que ánimos dispuestos a acabar con nuestra existencia. La provincia de mi mando presenta mejores testimonios de esta verdad, porque mantiene en su seno una porción considerable de aquellos ciegos instrumentos de la tiranía. Ella es en el día el sostén de las demás del Estado. Es una vanguardia del ejército auxiliar. Entre nosotros, por esto no debe haber sino una opinión, no debe haber un solo hombre que lo perturbe y por cuyos principios, usando de consideración, he tenido a bien por virtud del presente ordenar y mandar lo siguiente: que todo hombre europeo o americano, vecino o residente que no quiera estar bajo las armas de la nación, se presentará sin el menor recelo dentro de 8 días ante este gobierno a recibir francamente su pasaporte y marchar, en el término que se le señale, a vivir con los vasallos del rey Fernando. Que todo hombre americano o europeo, sin excepción, que quiera vivir en el territorio de las provincias libres del Estado, defender los sacrosantos derechos de la patria con su vida e intereses y obedecer respetuosamente a sus leyes y magistrados, se presentará igualmente dentro del mismo término asignado, menos si está alistado en las divisiones de gauchos o tropa de línea, y dispuesto a tomar las armas y marchar al frente de los enemigos en defensa de la nación a los destinos a que se señalase, con prevención de que todo aquel que no se presentase, como llevo mandado, será tratado como reo y castigado por egoísta en el fuerte del Río del Valle. Habitantes de Jujuy, amigos de la libertad, el celo por la felicidad del país, tanto como por evitaros las desgracias que habéis sentido, me han hecho tomar las medidas que acabáis de escuchar. Ella os acreditará la liberalidad de mi corazón. No quiero veros más envueltos en lágrimas y sangre.
Separemos de nosotros a esos ingratos para asegurar nuestras vidas, nuestros intereses y el descanso en el dulce seno de nuestras familias. No temáis a esos cobardes, corred presurosos a humillar su orgullo hasta sepultarlos en el olvido y recoged sobre sus cadáveres los laureles que se os han preparado para que dejéis escrito a la posteridad un eterno ejemplo de valor y constancia que excite su emulación. Venid por último todos, que yo en la escuela de los trabajos donde emprendieron mis bravas legiones el arte de pelear, os enseñaré la senda del honor y de la gloria. Publíquese. Jujuy, 22 de abril de 1819, Martín Güemes. ¡Wow! ¡Qué proclama, eh! Muy interesante para leerla en el final de esta clase y para recordar a Martín Miguel de Güemes, hoy que es el día de su fallecimiento y que por eso tuvimos feriado hace un par de días. Bueno, se terminó este programa de Seguimos Educando, pero acordate que esperamos tus mensajes, tus fotos, lo que tengas ganas de mandarnos. En Instagram estamos en @seguimoseducando. En Twitter, @seguimoseduc. Tenemos una plataforma en la cual encontrás de todo, seguimoseducando.gov.ar. Está también esta proclama, hay muchísimo material para que disfrutes aprendiendo y también en tus ratos libres, porque hay de todo, vas a ver, y además no consume datos, puedes estar todo el día. En WhatsApp tenemos un número para que nos preguntes todas las dudas que tengas y te contestan los y las profes. 011-3262-6362, 011-3262-6362. Y hemos sumado una plataforma para que te descargues libros, los que quieras, www.leerencasa.seguimoseducando.gov.ar. Bueno, ahí tenés, de todo para divertirte, para aprender. Y por supuesto, ya sabés que acá todos los días de 11 a 13 te esperamos para abrir ventanitas de conocimiento. Gracias por haber estado ahí. Chau, chau.